Aviación Line estuvo con el comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina Antonio Celaya, piloto de A4 y excombatiente de Malvinas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos y haber sido invitado por Aviación Line para esta charla. Realmente me siento muy honrado por esta consideración. Yo soy el comodoro retirado Antonio Celaya, retirado de la Fuerza Aérea, y en la época de la guerra era capitán, me desempeñaba como jefe de escuadrilla y oficial de operaciones del segundo escuadrón del grupo 5 de caza de la quinta brigada aérea que está situada en Villarreino, San Luis. La escuadrilla es una organización de combate mínima compuesta de 3 o 4 aviones, y el escuadrón es una organización compuesta por 2 o más escuadrillas. 2 escuadrones era lo que formaban el grupo de la quinta brigada. Y durante la guerra nos tocó operar desde la base aérea de Río Gallegos hasta el 8 de junio, y desde el 8 de junio nos tocó desplazarnos a San Julián. Nosotros todos volábamos el A4B, es un avión monoposto, cazabombardero, subsónico, fabricación norteamericana de McDonnell Douglas, y con posibilidad de reabastecimiento en vuelo, lo que nos daba mucha autonomía. Y nuestros blancos principales eran ataque a nave de superficie o blanco en tierra. No es un avión que haya sido diseñado para combate aéreo, aire-aire contra otros aviones. En el caso de cómo me enteré de la guerra es un caso muy particular. Éramos 2 argentinos haciendo un curso en España de tiro y bombardeo, que habíamos ido a Badajoz a volar el F5, hicimos un curso de tiro y bombardeo en F5, y el otro era el capitán García, que era de la cuarta brigada, fue un oficial de la cuarta brigada que volaba A4C, y en el caso de la quinta brigada me designaron a mí. Nosotros terminamos el curso de tiro y bombardeo en F5 el día 30, el último día de marzo. Y ya teníamos pasaje para regresar el día 3 de abril para la Argentina, sin saber todo esto, nada. Así que imagínense si al pueblo argentino y a muchos de las Fuerzas Armadas esta noticia de la recuperación de las Malvinas lo tomó por sorpresa. Vos podés imaginarte, en el caso nuestro, que estábamos en España. Así que inclusive nos enteramos de la recuperación de las Islas Malvinas en la casa del agregado aeronáutico, porque estábamos cenando con él, ya como despedida para venirnos a la Argentina, y ahí nos enteramos porque le mandaron en esa época por fax o teletipo la noticia, y bueno, él ya se tuvo que ir de la cena, se armó todo, y nosotros nos enteramos así. Al otro día ya teníamos pasaje de vuelta, tanto es así que llegamos y el domingo nos fuimos a presentar al Cóndor, que era un hervidero de gente. El Cóndor es el edificio donde se comanda la Fuerza Aérea, y nos dijeron que inmediatamente nos presentáramos en las unidades nuestras para ser rehabilitados y poder volar los aviones que estaban volando. La rehabilitación, como muchos aeronáuticos saben, uno en el caso de los aviones nuestros de combate, si pasan más de 45 días sin volar, hay que ser rehabilitado de vuelta para poder volarlo. En el caso específico mío, yo volaba el A4B y el DC-3, entonces debí rehabilitarme en los 2 aviones porque habían pasado más de 45 días sin volarlo. A pesar que estuve volando, pero bueno. ¿Y esa rehabilitación cuánto tiempo demandaba? No, es un solo vuelo con un instructor o con un ladero, en el caso de la 4. Digo ladero porque es un avión que va al lado, porque al no haber aviones doble comando A4, se usaba el ladero para corregir, para controlar, para calificar y todo lo demás. ¿Dónde ustedes tenían simuladores? ¿Dónde hacían los entrenamientos para volar el A4? No, nosotros en la época, estamos hablando de la época del 82, bueno, en esa época simuladores sí había en el mundo, pero no acá en la Argentina. Teníamos entrenadores radioeléctricos básicos, que inclusive la cabina y la disposición de la cabina no tenían nada que ver con la de la 4, era solamente para hacer un adiestramiento
limitado en vuelo por instrumento. Sí teníamos una cabina pero fija dentro del grupo aéreo y además en Reino te exigían un estudio muy a fondo antes de dejarte salir, porque de entrada uno sale solo, al no haber aviones de doble comando uno sale solo, así que se hacía alguna práctica de rodaje, puesta en marcha, todo eso previo al día del vuelo solo. Y bueno, aparte uno llegaba a la 4 ya habiendo hecho el curso de aviador militar y el curso de piloto de combate, o sea que ya tenía encima 400 horas más o menos en aquella época. Voy a ir un poquito más atrás. ¿Cuántos años tenía usted cuando se subió por primera vez a volar una 4? Y cuando me subí por primera vez a volar una 4 tenía 23 años, porque en aquella época nosotros hacíamos el curso bastante rápido. En aquella época el CAM, el curso de aviador militar, duraba un año, y el curso de piloto duraba un año, o sea que en el tercer año de alférez yo ya estaba volando A4, era bastante joven. Fíjate que se da una paradoja que cuando los A4, la primera camada de A4 que vienen al país, llegan en el año 66. En el año 66 se celebró el sesquicentenario de la independencia argentina en Tucumán, porque rememorando los 150 años de 1816. Y en adhesión a ese sesquicentenario, la Fuerza Aérea decidió celebrar la Semana Aeronáutica en Tucumán. Y el primer lugar donde aterrizaron los A4B cuando venían de Estados Unidos en la Argentina, el primer lugar que aterrizaron fue en Tucumán y se quedaron 2 o 3 días en adhesión a la Semana Aeronáutica. Yo en esa época ya estaba estudiando para ingresar a la Escuela de Aviación Militar, fui al aeropuerto Benjamín Matienzo en esa época y pude subirme a un A4. Y yo dije, uno de estos yo tengo que volar. Y fíjate vos que a los 7 años lo estaba volando. La primera vez que subió a una 4 para volar, ¿se acuerda qué sintió? ¿Qué sensación tenía? Es un montón de cosas que se siente más, como te decía, cuando uno sale primero solo. Acá en la escuela uno sale solo al mentor, pero ya tuviste 15 horas un instructor atrás. Después salí en el Morán y también tuviste un instructor 15 horas al lado, o sea que uno ya está familiarizado. En el caso de la A4, por más que uno en ese momento ya está familiarizado con la cabina, porque habíamos hecho mucha práctica de cabina y todo lo demás, y hay momentos en el despegue sobre todo que no sabes dónde mirar, dónde está el velocímetro, dónde está el altímetro. Algunos se olvidaron de subir el flap, otros se olvidaron de bajar el tren. Son cosas que pasan muy rápido, pero evidentemente muy profundas, que a uno lo llevan a valorar el vuelo. Y después después volar es muy fácil, digamos, fácil. Una vez en el aire todo avión es más o menos, no digo igual, pero bastante parecido. ¿Alguna anécdota, alguna experiencia de color? ¿Algo lindo? En el primer vuelo, primer vuelo yo lo tuve heladero a un piloto argentino, Cajiara de apellido, porque los padres eran japoneses. Y bueno, me siguió y después me puso a formar, que no era lo del primer vuelo, pero me puso a formar, hicimos unas maniobras y vio que formaba bien, entonces dice, bueno, vamos a hacer un tonel. Y bueno, picó y hizo el tonel y resulta que lo hizo tan rápido que yo hice así y no tuve tiempo yo no lo hice el tonel, o sea, yo quedé ahí, él hizo el tonel ahí y yo quedé formado. De tal forma que cuando terminó el tonel yo estaba formado. Y dice, muy bien, qué bien que lo hice. Y yo había quedado ahí, así nada. Esa era. Y la otra, que en el primer vuelo me dice, ¿qué pueblo es ese? ¿Qué pueblo es ese que está ahí abajo? Imagínate, el primer vuelo, sacar la carta en la cabina, agarrar la palanca con las rodillas para poder mantener el vuelo, abrir la carta, mirar para todos lados, seguir volando con las rodillas hasta que encontré que justo terminaba ahí la Sierra Cordobesa. Dice, ese es Achira. Muy bien, me quedó grabado Achira, nunca más me olvidé de Achiras. Y nosotros recién desplegamos a Gallegos el día 1 de mayo, después del ataque que los ingleses hacen en Puerto Argentino. Ese día nosotros estábamos en Reinos todavía, porque hasta ese momento no pasaba nada. Y cuando se produjo el ataque, bueno, nos ordenaron llevar los otros aviones y desplegamos. Mientras uno se preparaba y se hacía todo lo demás, al final el despegue se hizo muy tarde, alrededor
10 de la noche más o menos, así que hicimos escala en Trelew, que llegamos como a las 12 de la noche, hicimos escala en Trelew y ahí nos quedamos a dormir hasta el otro día que recién continuamos para Río Gallegos. Entonces nosotros estuvimos en Gallegos recién el día 2 de mayo. Bien. ¿Cómo era o cómo fue salir a combatir? ¿Cómo fue salir a combatir a Malvinas? ¿Cómo fue el día, el primer día de combate? Mira, para nosotros todo era nuevo porque el escenario fundamentalmente del combate era aeronaval. Y acá hay que decirlo con toda claridad, la Fuerza Aérea no estaba adiestrada para el combate aeronaval, ni tenía el armamento necesario o ideal para un combate aeronaval. Todo esto no es excusa, sino que se remontaba a una directiva del año 69, una resolución del Ministerio de Defensa del año 69, otro gobierno militar, donde se establecía, y eso está escrito, o sea que se puede comprobar muy fácil, se establecía que en realidad la responsable de la actividad del combate aeronaval en la zona marítima era la Armada. Y que la Fuerza Aérea era solamente exploración, reconocimiento, búsqueda y rescate, o después en apoyo, pero con los medios que tenía, sin poder desarrollar ni comprar medios especiales para el combate. Entonces todo el adiestramiento nosotros lo habíamos hecho siempre en el combate terrestre, los blancos que siempre habíamos tirado blanco terrestre, el armamento que teníamos era para blanco terrestre, y entonces el adiestramiento, el armamento, como te decía, todo para blanco terrestre. Entonces la gran duda era cómo íbamos a poder batir al enemigo si no teníamos, pero bueno, empezamos a practicar un poco haciendo bombardeos en un barco que estaba anclado en la ría de Río Gallegos. Entonces hacíamos el acercamiento desde el mar, tiramos bombitas de ejercicio, y eso nos permitió agarrar un poco el vuelo rasante en el agua, el tiro a gran velocidad, que hasta esa época hacíamos a velocidades ideales, acá lo hacemos todo a velocidad. Además, el que vuela sabe que el rasante en el mar no es lo mismo que el rasante en tierra, porque la visión de profundidad lleva a confundir un poco a las alturas. Esa era la gran deficiencia. Y la otra que nosotros teníamos era la falta de información de las capacidades y de realmente qué tenía el enemigo y cómo era el enemigo. Nosotros, voy a ver un caso medio típico, personal y medio tragicómico. Yo siempre digo, tucumano, nacido allá, en medio de la tierra, estudié en Córdoba, escuela, me fui a Mendoza a hacer la escuela de casa, de ahí fui al Reino. O sea que la última vez que había visto un barco fue en el Villiquen. Yo no conocía un barco y tenemos que atacar los barcos. La inteligencia aeronáutica, al ser de un gobierno militar, estaba dedicada al marco interno, o sea, a ver cuestiones internas, y no sabíamos nada de Inglaterra. Aparte, Inglaterra nunca había sido una hipótesis de conflicto, entonces tampoco se tenía un estudio de Inglaterra, así que todo era nuevo, todo era duda, todo era ver cómo iba a ser. Esas eran las grandes dudas. Y la otra era cómo nosotros nos dedicamos a estudiar cómo podíamos hacer para que no nos atacaran. Nosotros sabíamos que la flota que venía era lo más nuevo que había en la OTAN, y toda esta flota había sido desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial. En Midway y Coral, la flota aliada había demostrado ser muy vulnerable al ataque de los aviones, el famoso kamikaze. De ahí se elaboró esta nueva flota, pero no había sido probada en combate, pero estaba muy artillada para repeler los ataques aéreos. Tanto así, nosotros fue un naval a darnos una clase en Reynolds y nos dijo, está diseñada para que si 8 aviones atacan, solamente uno puede llegar al blanco. Esa era la perspectiva que nosotros teníamos. Entonces empezamos a estudiar. En esa época no teníamos internet, no podíamos entrar a ver qué era cada uno. Tenemos unos libros que se llamaban James, que me imagino que siguen saliendo, donde salían. Había naval, de ejército y de fuerza aérea. Vos entrabas ahí, buscabas A4B y te daba todas las características. Superestándar te daba todas las características. Y de los barcos te decía destructores y te daba todas las características. Sobre esa base es que nosotros nos pusimos a estudiar acabadamente qué podíamos hacer, cómo podíamos hacer. Ahí vimos el tema de los radares, meternos rasantes debajo de los radares para que no nos vieran, para que no nos pudieran tirar.
Son cosas que fuimos haciendo, estudiando sobre la marcha, para no improvisar. Y bueno, no improvisamos nada. ¿Sintió miedo alguna vez? Mira, es una pregunta muy repetida. El miedo siempre está, o sea, no sé si es miedo con esa definición, pero siempre está presente de que todo el que vuela sabe. Puede ser que me ocurra una emergencia, no la saque bien. Acá también tenemos aparte un enemigo que te tiraba, aparte de las emergencias propias que puede presentar la actividad, tenía un enemigo que te tiraba. Y siempre está esa duda, ¿me tocará, no me tocará? Pero eso, el miedo en realidad, el valiente es el que sabe vencer el miedo. O sea que eso demuestra que el miedo siempre está. El que no tiene miedo es un temerario, que para el caso de guerra no sirve. Y el cobarde es el que no puede vencer el miedo. Son las tres categorías que vos podés clasificar. Pero de todas formas, el que vence el miedo, una vez que cerraste la cabina, se acabó. O sea, cerraste la cabina y empezaste el vuelo, empezó el control de esto, el control del otro. Y si ya está volando, viene el reabastecimiento, viene el descenso, viene el rasante, viene preparar el armamento. No hay tiempo, eso de poner la foto ahí de la novia, del esposo, lo dijo, es para Top Gun, para la verdadera. No lleva foto, no lleva nada, lleva solamente lo que hace falta para el vuelo. Evidentemente ha habido gente que no ha vencido el miedo, han habido, pero la mayoría, como se ha demostrado, ha vencido el miedo y ha trabajado bien. No, yo tuve la suerte de que no me tocaron ninguna vez. El día 12 de mayo, que fue el primer día que la escuadrilla mía operó en combate, ese día atacamos la fragata Brilliant y el destructor Glasgow, que el Glasgow quedó fuera de servicio para toda la guerra, porque la bomba del numeral 2 lo atravesó de lado a lado, y la bomba explotó después, pero con el agujero ese y más toda la destrucción que hizo, quedó fuera de servicio para toda la guerra. Y al numeral 2, volvió con una esquirla muy grande en un ala, pero nada más que incrustada, no le rompió, o sea, estaba incrustada, pero no le rompió el tanque de combustible, nada. Nosotros, el escuadrón esta Oro, que era la del 12 de mayo, cuando llegamos al ataque, solamente fuimos repelidos con cañones, o sea que veíamos nosotros las granadas que explotaban, se veían las esquirlas sobre el agua, se escuchaban las explosiones de las granadas, pero el único que fue tocado en esa ocasión fue el Turco Arrarás, que era el numeral número 2. Y cuando volvíamos, la propia artillería, cuando baja el número 3 mío a Gabasi, que bueno, que es una historia aparte ya. Bien. ¿Usted hizo vuelos rasantes ahí sobre el mar? Y sí, nosotros habíamos estudiado que la única salvación que teníamos para que ellos no nos tiraran era que teníamos que volar bajo el lóbulo del radar. El radar emite una onda que tiene una forma de una gota, entonces uno se mete por debajo de la gota esa y el radar no lo ve a uno. La gota llega hasta las 200 millas, lo máximo que llega en altura, o sea, en altura y en distancia. A 200 millas a uno ya lo ve. Entonces, como nosotros no sabíamos exactamente dónde estaban los radares, porque los radares estaban en la fragata o en los destructores, o sea que eran móviles, nosotros por las dudas, 200 millas antes de llegar a las Malvinas, ya estábamos rasantes, o sea que hacíamos media hora de rasante en el agua. Obligados, no porque nos gustara, pero bueno, era obligado. Y lo que eran casi invisibles, digamos. Éramos invisibles porque tratábamos de evitar y de serlo invisible, con el riesgo de volar rasante, con la tensión que tenés que llevar. Y bueno, ahí se dio el caso inclusive del parabrisas cubierto de sal, que a veces los libros lo relatan no muy bien, no podían apuntar por la sal. Eso no es cierto. Nosotros en el momento del acercamiento lo que teníamos eran gotas de agua. La sal se formó o se pegaba en el ascenso a la vuelta. Uno ascendía, el agua se evaporaba y ahí quedó la capa de sal. Pero aparte de eso, después del primer día, que fue el 12 de mayo, le dieron la orden ahí a un bioquímico que hizo un muy buen trabajo, de encontrar la forma de que no se pegara la sal en el parabrisas. Y él empezó a practicar con distintas siliconas, con un soplete le echaba agua al vidrio para simular la velocidad,
hasta que encontró una silicona con la cual el agua no se pegaba, y a partir de ese momento se usó siempre esa silicona y no hubo más problema, o sea que no hay que darle demasiado verso tampoco a eso. ¿Cómo se elegían los blancos a atacar? Y los blancos, no sé, en realidad no era una elección del piloto. Nosotros íbamos normalmente, cuando era ataque a blanco de superficie, era un dato que te pasaba gente de Puerto Argentino, o gente de Darwin, o gente que estaba próxima a San Carlos, según donde estaba en la zona. Voy al caso concreto nuevo del 12 de mayo. Nosotros nos dan la orden de despegar para Puerto Argentino porque hay dos unidades de superficie que estaban cañoneando Puerto Argentino. Entonces nos dieron ya dos blancos específicos, estaban cañoneando Puerto Argentino. Y así, a ellos fuimos. O sea, no es que uno fue y eligió porque había muchos para elegir, eran los dos únicos que había. En el caso de los ataques después del 21 de mayo, pues, que se hacían el ataque en el canal de San Carlos, ya que había muchos barcos, diríamos así, uno elegía, pero elegía el que te quedaba al frente, porque imagínate volando uno a 500 nudos, y no hay muchas posibilidades de decir, no, a esto lo dejo, le apunto al otro, o le apunto a este otro. El que uno encaraba mejor y lo tenía bien en el blanco, a ese le tiraba. No había una elección así, digamos, de poder decir, dejen esto o no el otro, ¿no? Mira, no es lo que yo piense, sino te puedo traer montones de anécdotas de gente que sabe de aviación, que prácticamente se hizo muchísimas cosas bien. Tenemos la carta de Klosterman, que la tengo colgada como una medalla meritoria, donde dice todo lo bien que se hizo. O sea, ellos primero que no creían que nosotros íbamos a poder atacarlos, y en la forma que se hizo. El propio almirante Woodward, el día 13 de junio, un día antes de la rendición, él dice en el libro que él escribió, La Guerra de los 100 días, él dice, le quedaban solamente 3 unidades de combate, 3 naves de superficie de combate en servicio. Todo el resto tenían alguna avería, o estaba fuera de servicio, o estaba hundido. Le quedaban 3. O sea que se hizo bien a conciencia el tema del estudio, de cómo había que hacer, qué ataque tenemos que hacer. Inclusive nosotros llegamos a estudiar que nos dijeron los radaristas, si viene un avión formado a 90 metros unos de otro, cuando el radar lo agarra cerca, cuando están a 90 metros más o menos, ve un solo punto el radar. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a 90 metros para que vea un solo punto. Si me tiran el misil, o me pega a o le pega a o pasa por el medio, pero siempre va a llegar uno. Entonces esa era la idea, un poco, no digo kamikaze, pero era la única forma que teníamos que pensar de hacer. O sea, todo lo hicimos pensando de hacer la forma de hacerla bien. Y yo creo que la parte del combate se hizo bien, más teniendo en cuenta los reabastecimientos que se hicieron, el tiempo de vuelo rasante, las limitaciones que teníamos de visibilidad, porque nosotros solamente podíamos tirar de día, y si veíamos el blanco, nosotros en esa época no teníamos un FLIR o algo que vos pudieras tirar nocturno o sin ver el blanco en medio de las nubes. Había que ver el blanco y de día. Entonces era bastante limitado el tema. Y la obra cumbre, digamos, del buen ataque fue el ataque al Invencible, que se realizó con 2 reabastecimientos para poder volver y atacar desde el este sin que ellos pensaran que podían ser aviones enemigos. Y bueno, eso fue realmente lo más bien pensado y lo mejor hecho. ¿Qué se hizo mal? Y lo mal que se puede haber hecho es no tener un adiestramiento adecuado para ese tipo de ataque, no tener el armamento adecuado, pero ya expliqué por qué no se lo tenía. El mismo almirante Woodward dice que si hubieran explotado todas las bombas que le tiró la aviación argentina, el combate hubiera durado muchísimo menos y hubieran perdido ellos. Y se habló mucho del tema de la falla de las bombas. Yo lo que quiero decir, las bombas no fallan, lo que falla somos nosotros, los que tiramos las bombas muchas veces. ¿O por qué? Y porque no es fácil. Para tirar una bomba y pegar el blanco se hacen falta 7 parámetros que tenés que tener al mismo tiempo. Altura, velocidad, ángulo, la mira en el blanco, no estar inclinado, no estar pisando un pedal, no estar haciendo fuerza en la palanca, no estar... Son 7 cosas que tenés que tener en cuenta antes
Y a veces la bomba pegaba, hacía un patito y rebotaba, pasó por encima, la otra lo atravesó y después explotó. Ahí viene otra cosa, la bomba que nosotros usamos en principio, que es la que pasó y atravesó y explotó después. ¿Por qué? Porque la bomba esa tiene o tenía dos seguros, uno que se llama de armado. El seguro de armado es una demora que tiene la espoleta que no puede explotar. ¿Por qué? Porque si yo tiro la bomba y si por alguna cuestión mecánica, aerodinámica, la bomba me pega a mí mismo en la expulsión, no explote. Para que no me pegue, si me pega a mí, no explote. Esa es de armado. Y la otra es de retardo, para que cuando choca contra el blanco no explote inmediatamente, sino que me dé tiempo a que yo pase, si no me agarra la misma explosión. Esa se llama retardo para la explosión. Te estoy hablando de milisegundos, tampoco estamos hablando de horas, minutos, estoy hablando de milisegundos. Pero bueno, en esos milisegundos la bomba atravesó y no explotó. Después ese problema se solucionó cuando llegaron las otras, las bombas frenadas, por paracaídas o con cola frenada, que entonces sí ya le podías vos poner la espoleta instantánea. Entonces apenas tocaba la cubierta del barco, explotaba. Mira, nosotros el día 13 fue el último día que yo volé, desafortunadamente o afortunadamente, como se quiera ver según el punto de vista, yo me volví del reabastecimiento, porque cuando desenganché la manguera del Hércules, se escapó un chorro de combustible de la manguera que me entró en el motor hizo unas vibraciones, variaciones de temperatura, un par de explosiones, al entrar el combustible en la cámara en el compresor se ve que ahí nomás explotó. Lo que me aconsejó no seguir, porque recién habíamos salido, entonces yo me volví. Continuó la escuadrilla mía, en vez de 4, continuó con 3, más la otra escuadrilla que iba adelante, que era la de Trucha Varela, que iban 4, o sea, siguieron 7 aviones al blanco. Nosotros ese día ya teníamos como blanco los puestos comando y las barracas que habían instalado los ingleses en Dos Hermanas y Monte Queno, o sea que ya estaban muy próximos a Puerto Argentino. Ya estábamos viendo que los blancos nuestros se iban achicando, se iban acercando a Puerto Argentino y se iban achicando. O sea, lo que estábamos viendo día a día era que la tropa o la gente inglesa iba avanzando. Entonces nosotros veíamos que como que se iba perdiendo el tema. Eso fue el día 13. El día 14 estábamos en marcha a la mañana para salir de nuevo en una misión cuando vino la orden de que cortáramos motor, que se había rendido la plaza de Puerto Argentino. Así que nos enteramos, en el caso mío, arriba del avión, próximo a salir de vuelta, el día 14. Yo siempre digo, en el 82 la quinta brigada era la cenicienta de las brigadas, nadie ya y sin embargo después fue la que más misiones cumplió, la que más horas voló, la que más aviones perdió, la que más pilotos también perdió y todo lo demás. Y bueno, todo consecuencia de las acciones. Y la 4 es un avión muy noble, muy duro, muy versátil a baja altura, muy fácil de volarlo a baja altura, pocas emergencias, no era un avión tallerista, como se diría. Tenía problemas como toda máquina, por supuesto, pero realmente bien, en los reabastecimientos se portó muy bien. Yo digo, a lo largo de los años que estuve 10 años en Reino volando, tengo más como 1600 horas de A4, que son un montón para un monoposto. Los accidentes que han habido, muy pocos han sido por falla en material, ¿no? Y la falla en material, normalmente si el piloto la sabe sacar, la puede sacar. Siempre, digamos, yo siempre decía a mis alumnos, porque fui instructor acá de vuelo también en la Escuela de Aviación, el asunto es saber a la emergencia, hay que saber cómo sacar, pero hay que tener la sangre fría para poder aplicarlo y hacerla a la emergencia, no con nuestro apuro agravar la emergencia, que es lo que normalmente pasa cuando hay un accidente. El piloto, el copiloto, agrava la emergencia en vez de solucionar el problema. Ha pasado con aviones comerciales, pasa con todo, ¿no? No es solamente la 4. ¿Volvería a elegir el A4 para volar?
si pensamos en un combate hoy en día, y hay que pensar en un avión completamente distinto, completamente distinto. Ya en el 82 era un avión viejito, imagínate, pero no me fue fantástico, sí, me encantó.